Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video en donde estaremos retomando los temas de la unidad número 4, específicamente el tema 4.2, comunicación escrita. Anteriormente ya habíamos revisado lo que era la comunicación oral. Habíamos comentado, que el medio de comunicación de la comunicación oral es la voz, el medio de transmisión, y que tenía ciertos elementos. La comunicación escrita también es una forma de comunicación, pero en lugar de utilizar la voz como medio de transporte, se utiliza la redacción. La redacción es la expresión ordenada del pensamiento como tal. ¿Por qué, chicos? Bueno, cuando ustedes hablan, seguramente notarán que no hay, ¿cómo podemos llamarlo? Un orden en que decimos las cosas, sino que ya viene preestablecido. Pero cuando nos vamos a sentar a escribir, ahí sí nos ponemos a ordenar nuestras ideas, como que le damos un mayor énfasis al orden del pensamiento. ¿Qué es la redacción? Pues básicamente es dar forma material, escrita, a un conjunto de ideas organizadas según un propósito determinado. En este caso, por ejemplo, si el propósito es dar a conocer una idea principal, una tesis, y ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos a organizar las ideas para comprobar la idea principal. Por ejemplo, si vamos a escribir un poema, el propósito del poema pues es muy diferente al del ensayo. O si vamos a escribir una narración breve, entonces siempre tenemos que identificar qué es lo que queremos hacer para ir organizando ideas. La función principal de la comunicación escrita es la interacción entre el emisor, que es el escritor en este caso, el mensaje será el texto escrito, y el receptor vendría siendo quien lee el mensaje. La escritura requiere de un canal visual para su manifestación, que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Estamos viendo la comunicación escrita, y un mensaje ahí escrito, un mensaje físico, y se requiere del canal visual para que pueda llegar el mensaje. En este caso, pues ya puede ser en papel o en formato digital. Y también algo importante es que esto le permite un mayor alcance en su transmisión. Sí es importante esta cuestión. Nos permite llegar incluso a más personas. La comunicación escrita y es atemporal. Continuando, vamos a revisar las leyes de los elementos de la comunicación escrita. Vamos a tener 6 elementos que son muy importantes retomar, que es muy importante revisar cuando estamos haciendo un escrito. El primero es la claridad. La claridad corresponde al código, es decir, hay que escribir en un máximo de sencillez para que permita el paso del mensaje. Escribir de forma clara, no rebuscadamente. El siguiente elemento es la brevedad. La brevedad corresponde al mensaje. En cierta manera, nosotros tenemos que intentar dar la máxima información con un menor número de palabras, no sobrecargar un mensaje. El siguiente elemento es la precisión, y este corresponde al contexto. El texto debe de focalizarse en lo que interesa, sin rodeos ni añadidos, es decir, realmente comunicar lo que queremos expresar. Siguiente elemento, corrección. Esto corresponde al canal. Debemos de escribir correctamente, cumpliendo las normas gramaticales y estructurales, y presentar un texto formalmente digno, es decir, no escribir con faltotas de ortografía, y escribir con una redacción correcta, una redacción que se entienda. El siguiente elemento es la totalidad. La totalidad va a corresponder al receptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el receptor debe de poder, nosotros debemos de prever que el receptor adquiera todo el mensaje completo, ¿sí? Que no mandemos un mensaje incompleto. Y finalmente, el último elemento que tenemos que cuidar es la originalidad. Sí, la originalidad corresponde al emisor, es decir, no copiar. ¿Sí? El emisor, el escritor, debe de plasmar sus ideas, pero ideas propias, no las ideas de alguien más. Aquí, por ejemplo, podemos hacer referencia al copy-paste. Si yo estoy copiando y pegando la información nada más, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no estoy siendo original en la comunicación escrita. Bien, el siguiente tema que vamos a estar revisando son los tipos de lectura. Pero antes de iniciar los tipos de lectura, de hecho vamos a ver el primer tipo, que es la lectura selectiva, tenemos que identificar qué es la lectura. Bien, la lectura va a ser entonces un proceso interactivo entre texto, lector y contexto. Es decir, la lectura, yo voy a estar leyendo un texto,
¿sí? Yo, lector, en un determinado contexto. Y bueno, la lectura tiene diferentes fines. Por ejemplo, fines privados, que es personal, yo leo por gusto, por ejemplo. Fines públicos, como cuando doy a conocer cierta información. Fines profesionales en el entorno laboral, que tengo que leer para documentarme de algo, para hacer alguna acción en mi empresa, en el lugar donde me trabajo. Y fines académicos, que es, por ejemplo, leer artículos, enterarme de teorías y todo eso. En este caso, ya en la lectura podemos encontrar dos tipos de texto, los escritos y los electrónicos. Los escritos pues son los libros normales, ¿no? Y los electrónicos pues ya son, por ejemplo, los papers o los PDFs que leemos a través de internet. Y bueno, todo esto, los diferentes tipos de texto nos permiten interactuar a través de procesos cognitivos, como por ejemplo la aproximación al conocimiento, la integración del conocimiento, la reflexión del contenido de la lectura, la transferencia de información también, que yo pueda leer un material y posteriormente dar a conocer el contenido de dicho material, y la organización de las ideas y del conocimiento. Bien, aquí la adecuada utilización precisamente de esto le da valor cultural a la lectura y la relación de la lectura con una producción textual. Para organizar lo aprendido en la lectura, precisamente podemos hacer uso de organizadores gráficos. Bien, entonces básicamente la lectura es un proceso en donde yo voy a tener un texto, yo lector leo el texto, el mensaje en un determinado contexto, dependiendo de diferentes fines, dependiendo de diferentes medios de lectura, y bueno, voy a aprender o ocupar ciertos procesos cognitivos. Ahora sí, vámonos con el primer tipo de lectura, que es la lectura selectiva. En este caso hablamos de un tipo de lectura no profunda, de un tipo de lectura que yo hago rápidamente con la intención de seleccionar cierta información. Y bueno, aquí este tipo de lectura básicamente consiste en hojear un libro, eligiendo algunas partes de este libro y examinando velozmente las páginas seleccionadas, que básicamente es lo que hacemos cuando buscamos información. Nos dejan una tarea y vamos y buscamos en un libro, pues meramente pues, no nos ponemos a leer todo el libro cuando buscamos una tarea, ¿no? Sino que identificamos los puntos o los apartados del libro que me interesan. La lectura selectiva entonces va a ser un procedimiento que indica cómo explorar con rapidez el exterior y el interior de la lectura, buscando precisamente ciertos datos claves sobre algo que estamos buscando, sobre cierta información que yo necesito. La lectura también se ha llamado lectura aproximativa. ¿Por qué? Porque es un primer acercamiento al contenido del libro, previo a una lectura profunda. En este caso, la lectura es rápida porque se leen pocas hojas y no porque se leen con velocidad. Sí, que es importante destacar eso. Es una lectura rápida porque leemos pocas hojas, solamente lo que nos interesa del libro. No porque leemos todo el libro de forma rápida. Y aquí entonces examinamos unas cuantas páginas en un poco tiempo. El procedimiento es infalible, no es absolutamente infalible, sino es 100% seguro que hacer una lectura a profundidad, ¿verdad? Y es un tanto superficial. Bien, ¿qué ventajas obtengo yo de hacer una lectura selectiva? La primera ventaja es que nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo que leer el libro completo para encontrar cierta información. No, nos centramos en el tema que nos interesa. De hecho, podemos ir al índice, buscamos el tema y ahí. No leer todo el libro, que posiblemente nos llevaría mucho tiempo. Y entonces también nos permite determinar la calidad de la lectura. Ya viendo ese pequeño tema que yo estoy buscando, puedo ver si el libro es confiable o no. Otra ventaja es que nos ayuda a organizar la lectura, porque proporciona medios para ver qué obras voy a leer con atención. Por ejemplo, yo puedo tener muchos libros, pero a lo mejor no todos sirven. Pues ya con una lectura selectiva veo qué libros pues sí puedo leer con atención, qué libros sí voy a estar retomando. Y también un orden jerárquico en la lectura, a ver este libro primero, este libro después y así nos vamos. ¿Qué otra ventaja? Mejora el esquema. Porque a pesar de la rapidez con que realizamos la lectura, podemos ubicar ideas principales que tienen que ver con el tema que voy a investigar, puedo reconocer puntos esenciales, puedo identificar qué partes voy a leer. Entonces, como que yo hago un esquema de organización para leer
precisamente ese texto de manera rápida. Ahora sí, ¿cómo realizamos una lectura selectiva? Paso número 1. Vamos a examinar los datos exteriores del libro. En este caso vamos a hablar de un texto, vamos a hablar de un libro. Como por ejemplo el autor, el título, el editorial, el año de edición, el número de páginas, la bibliografía que pueda tener el propio libro, índices, notas, etcétera, etcétera. Paso número 2. Voy a examinar los datos interiores. Ya que vi la portada y contraportada del libro, ahora voy a revisar dentro. A ver, ¿qué género es el libro? El índice general del libro, donde están todos los temas, el título de los capítulos, números de página de cada capítulo y notas. Entonces, como que ya empiezo a examinar rápidamente el interior. Paso número 3. Voy a seleccionar ciertas secciones, porque ya dijimos, no leo todo el libro, solamente una pequeña parte. Entonces aquí, por ejemplo, puedo leer la introducción, puedo leer el prólogo, puedo leer un par de capítulos o incluso la conclusión. Recuerden, no voy a leer todo el libro, entonces a lo mejor en la introducción yo encuentro o puedo determinar si el tema que estoy buscando si se encuentra en el libro, o viendo el índice, dijimos, examinando los datos interiores, puedo ver el índice y ver qué capítulos pueden traer información. Bien, paso número 4, leer rápidamente, ¿sale? Ya que yo identifiqué las secciones que donde puedo obtener información, ahora las voy a leer rápidamente. Puedo leer el primer y último párrafo de la introducción, por ejemplo, el primer y último párrafo de los capítulos seleccionados, las primeras líneas de los párrafos, el primer y último párrafo de la conclusión, o así hacer selecciones al azar, el párrafo del medio, el párrafo primero, etcétera, etcétera. El paso número 4, entonces ahí ya estoy aplicando yo la lectura rápida, en donde solamente leo lo que yo identifiqué previamente. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy. La siguiente sesión, el siguiente video, estaremos comentando los demás tipos de lectura.